¿Cómo es tener un trabajo de mierda? Sobre la violencia psicológica, parte 2. La versión oficial es que todos tenemos derechos y vivimos en una democracia. Otros desafortunados que no son libres como nosotros viven en estados policiales. Estas víctimas obedecen órdenes, por muy arbitrarias que sean, pues de lo contrario tendrían problemas. Las autoridades las vigilan estrechamente. Los burócratas estatales controlan hasta los detalles más niños de sus vidas cotidianas y solo responden ante sus superiores, públicos o privados. En cualquier caso, la discrepancia o la desobediencia son castigadas. Los informadores dan parte regularmente a las autoridades. Y se supone que todo ello es algo muy malo. Y así es, aunque en realidad no es otra cosa que una descripción del entorno de trabajo moderno. Bob Black, la abolición del trabajo. En el capítulo anterior nos preguntamos por qué los seres humanos tienden a considerar que recibir un dinero por no hacer nada es una experiencia exasperante, insufrible y opresiva, a menudo aunque las condiciones del trabajo sean muy buenas. En mi opinión, la respuesta revela algunas verdades sobre la naturaleza humana que suelen pasar por alto tanto la ciencia económica como las versiones más cínicas del sentido común popular. Los humanos son seres sociales que se atrofian, hasta el punto de deteriorarse físicamente, si se los priva de un contacto regular con otros humanos. El hecho de que tengan la sensación de ser entes autónomos separados del mundo y de los demás se debe en gran medida a que se consideran capaces de actuar sobre el mundo y sobre los demás de una manera predecible. Si se les niega esta capacidad de intervención, no son nada, más aún, en los que llamamos trabajos de mierda, la capacidad de realizar actos ficticios, que en circunstancias normales se podría considerar la forma de acción más elevada y claramente humana, en especial en la medida en que los mundos ficticios así creados se trasladen a la realidad de alguna manera, se vuelve en su contra. De ahí mi curiosidad por la historia de los trabajos ficticios y los orígenes sociales e intelectuales de la idea de que el tiempo de una persona pueda pertenecer a otra. ¿Por qué a un empleador le parece inmoral que sus empleados no estén trabajando aunque sea obvio que no tienen nada que hacer? Si verse obligado a fingir que se trabaja resulta tan irritante porque deja claro hasta qué punto uno está bajo el poder de otra persona, entonces, tal y como se ha comentado, los trabajos de mierda son trabajos organizados de acuerdo con este mismo principio. Uno trabaja, o finge trabajar, no por una buena razón, al menos una buena razón que uno pueda encontrar, sino por el hecho mismo de trabajar. No es sorprendente que resulte irritante. Por otra parte, también existe una clara diferencia entre los trabajos de mierda y el trabajo de un lavaplatos que se ve obligado a limpiar los rodapiés del restaurante. En el segundo caso hay un abusón declarado y uno sabe quién lo está castigando. En los trabajos de mierda la cosa no es tan obvia. ¿Quién es el que obliga a fingir que se trabaja? ¿La empresa? ¿La sociedad? Una extraña confluencia de costumbres sociales y fuerzas económicas que insiste en que nadie debe tener acceso a un medio de vida sin trabajar, aunque no haya nada real que hacer. En los centros de trabajo tradicionales, por lo menos, había alguien tangible sobre el que volcar toda la rabia y el resentimiento. Esta es una de las cosas que se percibe con claridad en los testimonios que logré recopilar, la exasperante ambigüedad. Algo horrible, ridículo e indignante está sucediendo, pero no queda claro si se nos permite reconocerlo siquiera, y suele estar aún menos claro a qué o a quién se puede culpar. ¿Por qué tener un trabajo de mierda no siempre es necesariamente tan malo? Antes de empezar a explorar estos temas, es importante reconocer que no todos los que tienen un trabajo de mierda se sienten abatidos por ello. Como dije en el capítulo anterior, recibí algunos testimonios positivos de empleados que estaban bastante satisfechos con sus trabajos de mierda.
Es difícil hacer generalizaciones sobre sus rasgos comunes, porque en realidad no fueron muchos, pero tal vez pueda extraer algunos. Warren. Trabajo como profesor sustituto en un colegio público de Connecticut, y mi trabajo consiste básicamente en pasar lista y en asegurarme de que los alumnos realizan sus tareas. Los profesores titulares rara vez dejan instrucciones para que yo pueda dar la clase en su lugar. Sin embargo, no me quejo de la situación, ya que me ofrece mucho tiempo libre para leer y estudiar chino, y a veces puedo mantener conversaciones interesantes con los alumnos. Seguramente se podría prescindir de mi trabajo, pero por el momento estoy bastante contento. No queda del todo claro que este sea siquiera un trabajo de mierda, ya que, tal y como está organizada la educación pública actual, alguien tiene que ocuparse de los alumnos si algún profesor se enferma. 96. El elemento de mierda reside en el hecho de simular que personas como Warren están allí para enseñar cuando todo el mundo sabe que no es así. Tal vez les dan el título de profesor para que los alumnos respeten más su autoridad cuando les dice que permanezcan sentados y hagan sus tareas. Puede ayudar el hecho de que el trabajo no es totalmente inútil. Resulta decisivo que carece de supervisión, no es monótono, ofrece interacción social y permite a Warren tener mucho tiempo para hacer lo que le gusta. Por último, es obvio que no se imagina haciéndolo el resto de su vida. Para hacer un trabajo de mierda, no está nada mal. Algunos trabajos burocráticos tradicionales también pueden ser bastante agradables, aunque no sirvan de mucho. Esto es especialmente cierto si al aceptar el trabajo se pasa a formar parte de una gran y orgullosa tradición, como el servicio público francés. Veamos el ejemplo de Pauline, funcionaria de Hacienda en Grenoble. Pauline: soy consultora técnica especialista en quiebras e insolvencias en un ministerio del gobierno, aunque solo en torno al 5% de mi trabajo consiste en ofrecer consejos técnicos. El resto del día me dedico a explicar procedimientos incomprensibles a mis colegas, ayudarles a localizar directrices que no sirven para nada, animar a las tropas y redirigir expedientes que, el sistema, ha conducido por un camino erróneo. Por extraño que parezca, me gusta mi trabajo. Es como si me pagasen $60,000 al año por hacer sudokus o crucigramas. 97. Esta clase de entorno desenfadado y tranquilo que solía haber en las oficinas del gobierno ya no es tan común hoy en día. Hasta mediados del siglo XX parecía ser extremadamente habitual, pero en esas fechas se realizaron determinadas reformas internas, la reinvención del gobierno, según la definió la administración Clinton, que incrementaron extraordinariamente el nivel de presión marca casillas sobre los funcionarios públicos. Sin embargo, aún existen algunos ámbitos. 98. Al parecer, lo que hace que el trabajo de Pauline le resulte tan agradable es que se lleva bien con sus compañeros de trabajo y está al mando de la situación. Si a esto se añade el respeto y la seguridad de un empleo en el gobierno, así como el hecho de que es muy consciente de que la situación es bastante absurda, se explica que su trabajo no le cree ningún problema. Estos dos ejemplos tienen un factor común. Todo el mundo sabe que empleos como el de profesor sustituto, en Estados Unidos, o el de funcionario de Hacienda, en Francia, casi siempre son innecesarios, por lo que no suele haber desilusión ni confusión. Aquellos que solicitan estos trabajos saben muy bien en qué se están metiendo, y ya tienen en su mente unos modelos culturales claros de cómo se tiene que comportar un profesor sustituto o una funcionaria de Hacienda. Parece, por tanto, que si existe una minoría feliz que disfruta con sus trabajos de mierda, aunque es difícil estimar cuántos son exactamente. La encuesta de YouGov reveló que, aunque el 37% de los trabajadores británicos pensaban que su trabajo no servía para nada, solo el 33% lo encontraba insatisfactorio.
Obviamente, esto significa que al menos el 4% de la fuerza laboral siente que su trabajo carece de sentido, pero aún así lo disfruta, y es muy probable que el porcentaje real sea algo más alto, 99. La encuesta holandesa fijaba tal porcentaje en torno al 6%, esto es, del 40% de los trabajadores que consideraban que su trabajo no tenía sentido. El 18% estaba al menos moderadamente contento en él. No cabe duda de que hay muchas razones por las que, en algunos casos, puede ocurrir esto. Algunas personas odian a sus familias o encuentran su vida doméstica tan estresante que agradecen cualquier excusa para poder huir de ella. Y a otras simplemente les gustan sus compañeros de trabajo y disfrutan con las relaciones y la camaradería. Un problema habitual en las grandes ciudades, especialmente en las del Atlántico Norte, es que la mayoría de la gente de clase media pasa tanto tiempo en el trabajo que ya tiene pocos vínculos sociales fuera de él. En consecuencia, gran parte del morbo diario proporcionado por cotilleos e intrigas personales que hacen la vida interesante para los habitantes de un pueblo, una ciudad pequeña o un barrio urbano, si existen, ha pasado a verse confinado en el ámbito de una oficina, o a experimentarse de forma indirecta a través de las redes sociales, a las que mucha gente accede desde su trabajo mientras finge estar muy ocupada. No obstante, si esto es cierto y en realidad la vida social de la gente a menudo se desarrolla en su entorno de trabajo, entonces es aún más sorprendente que la aplastante mayoría de los que tienen trabajos de mierda afirmen sentirse tan desdichados. Sobre la desgracia de la ambigüedad y el fingimiento forzado. Volvamos al tema de la simulación en el trabajo. Es cierto que muchos trabajos requieren cierto grado de fingimiento, especialmente en el sector servicios. En un estudio clásico sobre los auxiliares de vuelo de Delta Airlines, The Managed Heart, Commercialization of Human Feeling. El corazón gestionado, comercialización de los sentimientos humanos, la socióloga Arlie Russell Hochschild introdujo el concepto de trabajo emocional. Hochschild descubrió que, como parte de sus requisitos laborales, las auxiliares por lo general tenían que dedicar tanto esfuerzo a crear y mantener una imagen de persona alegre, empática y amigable que a menudo tenían dudas sobre quiénes o qué eran en realidad y se sentían agobiadas, con sensación de vacío, depresión o confusión. Por supuesto, el trabajo emocional de este tipo no es exclusivo de los trabajadores del sector servicios, ya que muchas empresas tienden a esperar que sus empleados lo realicen, incluso aquellos que no tratan directamente con el público, y muy en especial si son mujeres. En el capítulo anterior vimos la indignación de Patrick cuando le exigieron fingir que disfrutaba con su empleo de cajero. Ahora bien, el empleo como auxiliar de vuelo no es un trabajo de mierda, ya que según mi propia experiencia, pocos trabajadores del sector servicios piensan que los servicios que ofrecen son totalmente innecesarios. Por otra parte, el contenido del trabajo emocional requerido en la mayoría de los trabajos de mierda suele ser muy distinto. Es cierto que en los trabajos de mierda también se interpreta un papel y se desarrolla un juego, pero en ese caso el juego se desarrolla en un contexto en el que no se suele estar muy seguro de cuáles son las reglas, por qué se juega, quién está en nuestro equipo y quién no. Los auxiliares de vuelo, al menos, saben exactamente lo que se espera de ellos. Lo que se espera de los empleados con trabajos de mierda suele ser mucho menos exigente, pero es más complicado porque casi nunca se está seguro de lo que es. Yo solía hacer la misma pregunta a todos los que me enviaron su testimonio: ¿sabe su supervisor que no está haciendo nada? A lo que la inmensa mayoría respondía que no. Muchos añadían que encontraban difícil de creer que sus supervisores no se dieran cuenta de nada, pero que no estaban seguros porque hablar de estos temas con demasiada libertad parecía ser tabú, y ni siquiera estaban seguros de hasta dónde llegaba dicho tabú. No obstante, toda regla tiene sus excepciones.
Algunos testimonios sí hablaban de supervisores que se mostraban relativamente sinceros sobre el hecho de que no había mucho que hacer y que permitían a sus subalternos realizar sus propios proyectos. Pero incluso en esos casos la tolerancia estaba dentro de unos límites razonables y pocas veces quedaba claro cuáles eran estos límites, por lo que había que fijarlos mediante prueba y error. No recibí ni un solo testimonio que dijese que un supervisor se había sentado con un empleado y le había explicado las reglas con detalle y sin tapujos, cuando debía trabajar y cuando no, y cómo podía y no podía comportarse cuando no estuviese trabajando. Algunos jefes lo comunican de forma indirecta mediante su propio comportamiento. En la delegación local del gobierno británico en la que trabajaba Beatrice, por ejemplo, los supervisores, durante la semana, indicaban el nivel adecuado de fingimiento, solo un poco, viendo en sus ordenadores retransmisiones en directo de importantes eventos deportivos y de otros actos recreativos parecidos. En los turnos de fin de semana, sin embargo, no se exigía fingimiento alguno. Beatrice, en otras ocasiones, mis modelos a imitar, que eran los directivos senior, veían en directo partidos de fútbol de la Copa del Mundo en sus ordenadores, y entendí que este comportamiento era como una forma de multitarea, por lo que comencé a realizar mis propios proyectos cuando no tenía nada que hacer. Por otro lado, los turnos de fin de semana eran pan comido, y algo bastante solicitado porque las horas extras estaban muy bien pagadas. En aquella delegación concreta no hacíamos nada, organizábamos cenas de domingo, e incluso oí rumores de que alguien se llegó a traer una tumbona para relajarse a su gusto viendo la tele, navegábamos por internet, veíamos películas en DVD y la mayoría de las veces dormíamos un poco para descansar antes de volver al trabajo el lunes por la mañana. En otros casos, las reglas se establecen de forma explícita, pero de manera tal que se vea que están ahí para romperse. 100. Robin, contratado como trabajador temporal en Carolina del Norte pero sin obligaciones concretas, se las arregló para hacer menos penoso el trabajo, al menos hasta cierto punto, valiéndose de sus conocimientos técnicos. Robin, me dijeron que era muy importante que me mantuviese ocupado, pero sin jugar a ningún juego ni navegar por Internet. Mi función principal parecía ser ocupar una silla y contribuir a la decoración de la oficina. Al principio me pareció algo sencillo, pero pronto descubrí que parecer ocupado cuando no lo estás es una de las actividades de oficina menos placenteras que se pueda imaginar. De hecho, en solo 2 días me di cuenta de que iba a hacer el peor trabajo que había tenido nunca. Lo que hice fue instalar Lynx, un buscador de Internet que parece una ventana 2, Desk Operative System, sin imágenes, sin Flash, sin Java, solo texto sobre un fondo negro. De esta forma, podía navegar por Internet y que pareciese que estaba haciendo el trabajo de un técnico cualificado. El navegador tenía todo el aspecto de un terminal en el que tecleaba los comandos con diligencia, y eso transmitía a los que me observasen mi infinita productividad. Este truco permitía a Robin pasarse la mayor parte de su tiempo revisando páginas de Wikipedia. En muchos trabajos temporales, el empleado a menudo es puesto a prueba en cuanto a su capacidad para quedarse sentado y fingir que está trabajando. En la mayoría de los casos no se le comunica explícitamente que no puede jugar en el ordenador, como si hicieron con Robin, pero si hay muchos empleados temporales siempre se puede preguntar discretamente a los compañeros para hacerse una idea de cuáles son las reglas y hasta qué punto se pueden violar sin ser despedido. Algunas veces, en puestos de mayor duración, existe la suficiente camaradería entre empleados como para poder debatir la cuestión abiertamente y buscar estrategias comunes para utilizar contra los supervisores. En tales circunstancias la solidaridad puede ofrecer una sensación de tener un objetivo común. Robert habla de los asistentes legales de un bufete de abogados corrupto.
Robert, lo más extraño de aquel trabajo era cómo, de un modo algo retorcido, resultaba bastante agradable. Todos los asistentes legales eran personas inteligentes e interesantes, y realizar un trabajo tan claramente innecesario llevó a un gran vínculo emocional y bastante humor negro entre los miembros del equipo. Me las arreglé para conseguir sentarme en una mesa con una pared justo detrás, por lo que podía pasarme todo el tiempo que quisiera navegando por internet o estudiando programación informática. Gran parte de lo que hacíamos era claramente ineficiente, como renombrar a mano miles de archivos, así que yo automatizaba el proceso y usaba el tiempo restante para hacer lo que me diera la gana. Además, siempre me aseguraba de tener sobre la mesa al menos 2 proyectos de jefes distintos, porque así podía decirles a ambos que el otro proyecto me estaba ocupando la mayor parte del tiempo. Muchas veces existe, como mínimo, un pacto de silencio sobre estas prácticas de elusión, cuando no una cooperación activa. En otros casos, uno puede ser tan afortunado como para tener un supervisor lo bastante honesto y lo bastante cercano como para casi explicitar los límites del escaqueo. La palabra clave en este caso es, casi, ya que nunca se puede preguntar directamente. He aquí alguien que tiene un trabajo bajo demanda, 101, en una compañía de seguros de viajes. Básicamente es un parchador, pues su labor es arreglar, una vez cada mes o cada 2 meses, las cosas que de manera predecible se tuercen en relación con la empresa asociada. ¿Y el resto del tiempo? Calvin. A lo largo de la semana se producirán algunas situaciones en las que se supone que nuestra empresa asociada se pondrá en contacto con mi equipo en busca de asesoría, por lo que durante unos 20 minutos por semana tenemos trabajo real que hacer. Además, normalmente envío entre 5 y 10 correos diarios de unas 15 palabras y cada pocos días hay una reunión de 10 minutos. El resto de la semana básicamente es mío, aunque no puedo dejar que se note mucho. Así que suelo revisar las redes sociales, las noticias y otras cosas en una ventana de navegador ancha y baja que tengo abierta discretamente en el segundo de mis monitores. Cada pocas horas me acuerdo de que estoy en el trabajo y contesto a algún correo electrónico con algo así como, ¿estamos de acuerdo con lo que propone? Por favor, lleven a cabo ese proceso. Después, solo tengo que fingir que estoy hasta arriba de trabajo 7 horas más cada día. David, y si no se finge, ¿quién se daría cuenta? ¿Sabe esa persona que realmente no hay nada que hacer y solo quiere que parezca que sí hay, o cree honestamente que es un trabajo a tiempo completo? Calvin, nuestra responsable de grupo, parece saber lo que pasa, pero nunca hemos tenido problemas por ello. En algunas épocas hay días en los que no tengo absolutamente nada que hacer, por lo que se lo digo y me ofrezco para ayudar en otro departamento si lo necesitan, pero parece que esa ayuda jamás es necesaria, por lo que simplemente es mi forma de decir, voy a estar en Twitter las 8 horas, pero lo advierto para que vea lo noble que soy. Una vez a la semana programa reuniones de 1 hora, pero como el contenido nunca dura más de 10 minutos, nos pasamos el resto del tiempo charlando despreocupadamente. Y como sus jefes, allí donde estén, son conscientes de que la otra empresa puede causar verdaderos problemas, creo que dan por supuesto que estamos arreglando sus desastres, o que al menos estamos ahí disponibles para hacerlo en cualquier momento. Así pues, no todos los supervisores suscriben la ideología del «estás en mi tiempo» y en cierta medida dejan que las cosas sigan su propio curso, especialmente en las grandes empresas donde los directivos no tienen un gran sentimiento de propiedad ni razones para temer problemas serios si sus propios superiores ven holgazanear a alguno de sus subordinados. 102. Este tipo de consideración mutua, educada y codificada, es tal vez lo más cercano a la honestidad que pueda alcanzarse en tales situaciones. Sin embargo, incluso en estas circunstancias tan benévolas existe el tabú sobre ser demasiado explícito.
Lo que al parecer nunca podría ocurrir es que un supervisor dijera, estás aquí básicamente por si hay una emergencia, mientras tanto, puedes hacer lo que quieras e intenta no molestar a nadie. Incluso Calvin, en un gesto recíproco de gratitud y respeto, se sentía obligado a fingir que estaba desbordado de trabajo. Muchas veces, los supervisores simplemente utilizan formas sutiles para decir, mantén la boca cerrada y sigue el juego. María. Mi primera reunión al empezar este trabajo fue con mi supervisora inmediata, que de inmediato me explicó que no tenía la más remota idea de lo que solía hacer la persona a la que debía sustituir. Afortunadamente para mí, mi predecesora aún estaba en la empresa, había ascendido en el equipo, y podía enseñarme todo lo que había hecho en su antiguo cargo. Y así lo hizo. En 1 hora y media. Todo lo que había hecho resultó ser prácticamente nada. María no podía soportar la inactividad, por lo que empezó a pedir a sus colegas que le permitiesen hacer una parte de su trabajo, cualquier cosa que le hiciese sentir que tenía alguna razón para estar allí. Al final cometió el error de quejarse abiertamente a su supervisora. María, hablé con mi jefa, que me conminó claramente a no publicitar el hecho de que no tenía mucho que hacer. Le pedí que al menos me asignase cualquier tarea que yo pudiera hacer y me dijo que ya me enseñaría algunas de las tareas que desempeña, pero nunca lo hizo. Esto es lo más parecido a que ordenen de manera directa fingir que se trabaja que uno pueda oír jamás. Aún más drástica, aunque no del todo inusual, es la experiencia de Lillian, contratada como directora de proyectos de productos digitales en el departamento de informática de una gran empresa editorial. A pesar de tener una denominación tan grandilocuente, Lillian insiste en que este tipo de cargos no son necesariamente trabajos de mierda, ya había tenido antes un trabajo similar y, aunque no requería un gran esfuerzo, pudo trabajar con un equipo pequeño con el que se llevaba bien y que resolvía problemas reales. Este nuevo trabajo, sin embargo, por lo que pudo conjeturar, pues gran parte de ello había sucedido justo antes de su llegada, su jefe inmediato, un fanfarrón arrogante obsesionado con las últimas modas y novedades, había dado una serie de directivas extrañas y contradictorias que tuvieron la consecuencia indeseada de dejar a Lillian sin ninguna responsabilidad en absoluto. Cuando señaló con cautela que había un problema, sus preocupaciones fueron ignoradas con ojos en blanco y otros gestos similares de rechazo e impaciencia. Lillian, cabría pensar que, como directora de proyectos, tendría que dirigir, de alguna forma, el proceso, pero en realidad nadie lo dirige y todo el mundo está confundido. Los empleados esperan de mí que les ayude, organice las cosas y les infunda la confianza que se suele esperar de alguien con un puesto como el mío, pero en realidad no tengo autoridad ni control sobre nada. Así que me dedico a leer y a ver la tele. No tengo ni idea de qué piensa mi jefe que estoy haciendo en realidad. Debido a su situación, Lillian ha tenido que crear 2 imágenes falsas y difíciles de mantener, una para su superior y otra para sus subordinados. En el primer caso, porque no puede hacer otra cosa que especular sobre qué es lo que su supervisor quiere que haga, si es que quiere que haga algo, y en el segundo, por el hecho de que casi la única contribución positiva que se le permite ofrecer es adoptar un aire de alegre confianza que pueda alentar a sus subordinados a esforzarse al máximo. Animar a las tropas, tal y como lo describía Pauline. O al menos no contagiarles su propia desesperación y confusión, ya que, bajo la superficie, Lillian era un manojo de nervios. Vale la pena citar algunos de sus comentarios porque dan una idea muy clara de los estragos psicológicos que puede causar tal situación. Lillian, ¿cómo es tener un trabajo como este? Desmoralizador. Deprimente. Hasta ahora, el trabajo era lo que proporcionaba más sentido a mi vida, y ahora mi trabajo no tiene importancia ni propósito.
Y me produce una gran ansiedad porque pienso que, en cualquier momento, alguien se dará cuenta de que no cambiaría nada si yo no estuviera y que, por tanto, podrían ahorrarse el dinero de mi sueldo. Además, también me destroza la confianza en mí misma. Si no encuentro desafíos constantes que poder superar, ¿cómo sé que sigo siendo capaz de hacerlo? Puede que toda mi habilidad para hacer algo bueno ya se haya atrofiado, o incluso que ya no sepa hacer nada útil. Deseaba ser capaz de hacer frente a proyectos más grandes y más complejos, pero ahora ya no me enfrento a nada. Si no ejercito mis capacidades, acabaré perdiéndolas. Por si fuera poco, también me hace temer que mis compañeros de trabajo piensen que yo soy el problema, que estoy optando voluntariamente por ser perezosa o inútil, cuando nada de esto es elección mía y todos mis esfuerzos por ser más útil o para que se me asigne más trabajo son rechazados con no poco escarnio, por tratar de crear problemas y desafiar la autoridad de mi jefe. Nunca me habían pagado tanto por hacer tan poco, y soy muy consciente de que no me lo estoy ganando. Sé que otros colegas con cargos similares trabajan mucho más que yo, y probablemente me pagan más que a ellos. ¿Acaso no es eso una mierda? Tendría suerte si no me odiasen solo por eso. El testimonio de Lillian expresa de forma muy elocuente el sufrimiento que puedes llegar a sentir cuando el único desafío que puedes intentar superar en un trabajo es el de aceptar que, de hecho, no enfrentas ningún desafío, cuando la única manera de ejercitar tus propias capacidades es intentando imaginar formas creativas de ocultar el hecho de que no puedes ejercitar tus capacidades, cuando no queda otra opción que aceptar que, contra tu voluntad, te han convertido en un parásito y un fraude. En una situación como esta, un empleado tiene que estar realmente muy seguro de sí mismo para no empezar a dudar de su propia capacidad. Y tal seguridad puede ser perniciosa en sí misma ya que, sin ir más lejos, fue precisamente la arrogancia de su jefe la que creó la situación. Los psicólogos se refieren a veces a la clase de dilemas descritos en este apartado como ausencia de guión. Algunos estudios psicológicos, por ejemplo, revelan que los hombres o mujeres que han experimentado un amor no correspondido durante su adolescencia, en la mayoría de los casos pueden superar el trauma sin cicatrices psicológicas permanentes. Pero para aquellos que han sido el objeto de un amor no correspondido, la situación es completamente distinta pues muchos de ellos aún luchan contra la confusión y el sentimiento de culpa. En opinión de los psicólogos, una de las razones principales es la falta de modelos culturales. Todo aquel que se enamora de alguien que no corresponde a sus sentimientos tiene miles de años de literatura romántica para decirle cómo debe sentirse. Sin embargo, aunque esta literatura ofrece una descripción detallada de la experiencia de ser Sairano, generalmente dice muy poco sobre lo que se debe sentir, y aún menos sobre lo que se debe hacer, si se ocupa el lugar de Daxane. 103. Muchos de los trabajos de mierda, de hecho, probablemente la mayoría, van acompañados de una ausencia de guión igual de atroz y angustiosa. No solo son ambiguos los códigos de comportamiento, sino que nadie está seguro de lo que se supone que debe decir o cómo se supone que se debe sentir acerca de su situación. Sobre la desgracia de no ser la causa. Sean. Cuáles sean las ambigüedades, casi todas las fuentes están de acuerdo en que lo peor de un trabajo de mierda es sencillamente ser consciente de que lo es. Como señalé en el capítulo 3, la mayor parte del sentimiento de ser uno mismo, un ser diferenciado de su entorno, procede de la alegre comprensión de que podemos tener efectos predecibles sobre ese mismo entorno, tanto cuando somos niños pequeños como durante el resto de nuestras vidas, y eliminar totalmente esa alegría supone aplastar al ser humano como si fuese un bicho. Obviamente, la capacidad para interactuar con nuestro entorno no puede eliminarse por completo. Reordenar una mochila o jugar al solitario sigue siendo actuar sobre el mundo de alguna manera,
Pero hoy en día se enseña a la mayoría de la gente, al menos en los países ricos, que el trabajo es casi el único instrumento que tienen para influir en el mundo de alguna manera, y que el hecho de que se les pague por ello es la prueba de que sus esfuerzos tienen efectivamente un efecto significativo. Si se le pregunta a alguien, ¿a qué se dedica usted?, lo más seguro es que ese alguien dé por supuesto que la pregunta se refiere a qué hace para ganarse la vida. Muchos hablan de la intensa frustración que sienten cuando descubren que en realidad les pagan por no hacer nada. Charles, por ejemplo, empezó trabajando en el sector de los videojuegos nada más salir de la universidad. En su primer trabajo, en Sega, comenzó como probador de juegos, pero pronto fue ascendido a localizador, que era el típico trabajo bajo demanda en el que se esperaba de él que se quedase sentado fingiendo trabajar cuando no tenía que resolver los problemas que surgían más o menos una vez por semana. Como Lillian, la situación le hizo dudar de su propia valía. Trabajar para una empresa que básicamente me pagaba por sentarme y no hacer nada me hizo sentir inútil por completo. Dimitió después de que sus superiores lo reprendiesen por llegar tarde al trabajo, y se lanzó de cabeza a un tumultuoso y breve romance. Un mes después, lo volvió a intentar. Charles. En 2002 fui contratado por gran empresa de videojuegos en Los Ángeles. Las posibilidades que ofrecía ese nuevo trabajo me entusiasmaron, ya que, según me dijeron, me encargaría de redactar el documento de diseño que tendería los puentes entre los deseos de los artistas y las realidades de lo que los programadores podían hacer. Sin embargo, durante los primeros meses no tuve nada que hacer. Mi única obligación era encargar a un restaurante cercano la cena para el resto del personal. Una vez más me tocaba quedarme sentado enviando y recibiendo correos electrónicos. La mayoría de los días me iba a casa temprano. ¿Por qué? Porque sí. Al disponer de tanto tiempo libre, comencé a soñar despierto sobre la posibilidad de tener mi propio negocio y empecé a diseñar mi página web para ello. Pero el productor que me supervisaba me amenazó con decírselo al propietario de la empresa, por lo que tuve que dejarlo. Finalmente me permitieron empezar a trabajar en el documento de diseño de sonido de un juego. Me apliqué a la tarea en cuerpo y alma, feliz de tener algo que hacer. Cuando lo terminé, el productor me dijo que lo subiese al servidor compartido por todos los que estaban trabajando en el juego. Casi inmediatamente después de hacerlo se produjo un gran alboroto. El productor que me había hecho el encargo no se había dado cuenta de que el departamento de diseño de sonido, que estaba en el piso inferior al nuestro, era el que siempre se encargaba de hacer este documento, por lo que en realidad había usurpado el trabajo de otro. El productor en cuestión ya había cometido otro gran error antes, por lo que me pidió que asumiera yo la culpa para que no lo despidiesen. Todo mi ser se rebeló contra ello, pero mis amigos de programación, que estaban encantados de tener un productor incompetente porque así ellos tenían libertad para hacer lo que quisiesen, me rogaron que me sacrificase por ellos. No querían que reemplazasen al productor por alguien que pudiera controlarlos. Así que me comí el marrón, dimití al día siguiente y desde entonces no he vuelto a trabajar para nadie que no sea yo mismo. Así pues, Charles dijo adiós al mundo del empleo formal remunerado y comenzó a ganarse la vida tocando la guitarra y durmiendo en su furgoneta. Muy pocas veces se da el caso de que, como en este ejemplo, el trabajador realmente no tenga nada que hacer en absoluto, aunque, como hemos visto, alguno hay. Lo más habitual es que exista al menos un mínimo de trabajo, y que el empleado se dé cuenta, inmediata o gradualmente, de que ese trabajo no sirve para nada. La mayoría de los trabajadores tienen en cuenta el valor social de lo que hacen, y sea cual sea el criterio con el que lo midan, una vez que llegan a la conclusión de que su trabajo carece de sentido. Este juicio afecta a cómo viven ese trabajo,
cualesquiera sean la naturaleza del trabajo o las condiciones de empleo. Y, por supuesto, si las condiciones también son malas, la situación ya se vuelve intolerable. Veamos el peor caso posible: trabajo desagradable, malas condiciones y obvia inutilidad. Nigel fue un trabajador temporal contratado por una empresa que había ganado un contrato para escanear las solicitudes de cientos de miles de tarjetas de fidelización. Dado que el equipo de escaneo utilizado por la empresa era algo defectuoso, y que el contrato establecía que cada formulario sería revisado en busca de errores no menos de 3 veces antes de ser aprobado, la empresa se vio obligada a contratar a un pequeño ejército de temporales para trabajar como perfeccionadores de datos. He aquí cómo describe ese trabajo. Nigel, es difícil explicar el nivel de aburrimiento que nos invadía. Me descubrí a mí mismo conversando con Dios, rogando que el siguiente documento tuviese algún error, o el siguiente, o el siguiente. Lo único bueno era que el tiempo parecía pasar muy rápido, como en una especie de experiencia cercana a la muerte. Había algo casi mágico en la cristalina pureza de la inutilidad social de ese trabajo y de la castrante rigidez del proceso que unía a los perfeccionadores de datos. Todos sabíamos que aquello era absurdo. Creo sinceramente que si las solicitudes hubieran sido para algo que tuviese un valor social más claro, registros para trasplantes de órganos, por ejemplo, o para conseguir entradas para el Festival de Rock de Glastonbury, la sensación no hubiera sido tan negativa, no porque el proceso hubiera sido menos tedioso. Un formulario de solicitud es un formulario de solicitud, pero el hecho de saber que a nadie le importaba el trabajo, que realmente no había nada de valor que dependiese de nuestro esfuerzo, me hizo sentir que aquello era una especie de prueba personal de resistencia, como un maratón olímpico de aburrimiento puro y duro. Fue algo realmente extraño. Al final, llegamos a un punto en el que unos cuantos de nosotros decidimos que ya no podíamos soportarlo más. Un día nos quejamos de que uno de los supervisores había sido grosero con nosotros, y a la mañana siguiente recibimos una llamada de la agencia de contratación para decirnos que nuestros servicios ya no eran necesarios. Por suerte para Nigel, sus compañeros de trabajo eran todos empleados temporales que tampoco sentían la menor lealtad hacia la empresa, y por tanto no tenían razón alguna para guardar silencio sobre lo que estaba ocurriendo, al menos entre ellos. Muchas veces, en trabajos más a largo plazo, es difícil saber exactamente en quién se puede confiar y en quién no. Si para algunas personas la ausencia de sentido exacerba el aburrimiento, para otras exacerba la ansiedad. Greg se pasó 2 años trabajando como diseñador de publicidad digital en una pequeña empresa, creando los molestos banners publicitarios que se pueden ver en la mayoría de las páginas web. En su opinión, todo el sector de creación de publicidad por Internet es básicamente una estafa, ya que las empresas que diseñan estos banners han realizado estudios cuyos resultados dejan claro que los usuarios de Internet apenas se percatan de su presencia y casi nunca se meten en ellos. Sin embargo, esto no les ha impedido maquillar los datos y celebrar reuniones de trabajo con sus clientes en las que les presentan elaboradas pruebas de la efectividad de estos banners. Dado que en realidad no funcionan, la satisfacción del cliente lo es todo. Los diseñadores tenían que satisfacer todos sus caprichos, aunque fuesen técnicamente complicados, autocomplacientes o absurdos. Los clientes de alto nivel quieren que, pinchando en estos banners, se acceda a sus anuncios de televisión y exigen complejos guiones gráficos con múltiples escenas y elementos obligatorios. Y algunos del sector de la automoción llegan y exigen que utilicemos Photoshop para cambiar la posición del volante o de la tapa del depósito de combustible en una imagen minúscula de un coche. Estas exigencias tan rígidas había que cumplirlas a rajatabla,
A pesar de que los diseñadores sabían muy bien que ningún usuario de Internet podría ser capaz de distinguir unos detalles tan diminutos en una imagen que se mueve con rapidez y que apenas entra dentro de su campo de visión. Todo esto ya era difícilmente tolerable, pero cuando Greg leyó los mencionados estudios, en los que también se decía que, incluso en el supuesto de que el usuario se fijara en los banners, tampoco entraría en ellos, comenzó a sufrir síntomas de ansiedad clínica. Greg, ese trabajo me dejó claro que la ausencia de sentido aumenta el estrés. Cuando empecé a trabajar en aquellos banners, tenía la paciencia suficiente para soportar el proceso, pero cuando me di cuenta de que la tarea era inútil, toda esa paciencia se evaporó. Cuesta muchísimo esfuerzo superar la disonancia cognitiva que supone estar realmente interesado en el proceso mientras finges que te importa el resultado. Al final, el estrés le resultó tan insoportable que renunció y se buscó otro trabajo. El estrés fue otro tema recurrente en los testimonios recibidos. Cuando, como en el caso de Greg, el trabajo de mierda no solo conlleva tener que fingir que se trabaja, sino además trabajar en algo que todo el mundo sabe, pero no puede decir, que es inútil. El nivel de tensión ambiental se va incrementando gradualmente y a menudo hace que la gente acabe explotando de las formas más caprichosas. Ya conocemos a Hannibal, que gana extraordinarias cantidades de dinero redactando informes creados para su exhibición en reuniones comerciales farmacéuticas y que después se tiran a la basura. De hecho, la parte de su trabajo que él calificaría como de mierda se reduce a 1 o 2 días por semana, lo justo para pagar las facturas, y el resto del tiempo se dedica a realizar investigaciones médicas dirigidas a la erradicación de la tuberculosis en el hemisferio sur, algo que nadie parece querer pagar. Esto le brinda la oportunidad de comparar el comportamiento de las personas en ambos tipos de trabajo. Hannibal. Esa es otra de las cosas que he notado. El nivel de agresividad y estrés existente en un entorno de trabajo es inversamente proporcional a la importancia del trabajo que se lleva a cabo allí. El cliente se ha puesto hecho un puto basilisco porque su jefe le ha presionado para que tenga lista esta presentación para su reunión de lunes. Amenaza con cancelar todo el jodido contrato a menos que se lo enviemos mañana por la mañana. Tenemos que quedarnos trabajando hasta tarde para terminarlo, no os preocupéis. Pediremos algunas pizzas grasientas y cerveza caliente para hacerlo más llevadero. Esto es lo típico cuando se realizan informes de mierda, mientras que, si se trabaja en algo realmente significativo, se suele crear una atmósfera más colaborativa en la que todo el mundo trabaja codo con codo por el bien común. De forma similar, aunque pocos entornos laborales están completamente libres de crueldad y de guerra psicológica, muchos de mis colaboradores en este estudio tenían la impresión de que estas predominan sobre todo en entornos en los que todo el mundo sabe que, en realidad, no están haciendo gran cosa, aunque no lo quieran admitir. 104. Anie, hace un tiempo trabajé para una empresa de gestión de costes de atención sanitaria. En teoría me contrataron para formar parte de un equipo de tareas especiales que realizaba múltiples funciones. Nunca me formaron para esto. En vez de realizar las tareas para las que supuestamente me habían contratado, mi trabajo consistía en extraer formularios de un archivo común e introducirlos en un software de trabajo. Resaltar campos específicos de estos formularios. Volver a meter los formularios en el archivo común para que otra persona hiciera algo más con ellos. Eso sí, el trabajo tenía unas normas muy estrictas, no se podía hablar con los compañeros, y el entorno laboral era de los más opresivos que había visto nunca. Un ejemplo concreto, durante mis primeras 2 semanas de trabajo resalté mal una parte de los formularios, pero lo empecé a hacer bien tan pronto como me informaron del error.
Sin embargo, durante el resto de mi estancia en esa empresa, cada vez que alguien encontraba uno de esos formularios erróneos, me llevaba aparte para reprochármelo. Cada vez, como si fuera un tema nuevo. Cada vez, como si la supervisora no supiese que todos ellos se habían hecho durante el mismo periodo y que, tal y como se lo recordaba cada maldita vez, ya no me había vuelto a pasar. Estos pequeños actos de sadismo deberían resultarnos familiares a todos los que hemos trabajado en alguna oficina. Cabe preguntarse, ¿en qué estaba pensando realmente la supervisora de Annie cuando la llamaba una y otra vez para hablarle de un error que sabía perfectamente que había sido corregido hacía tiempo? ¿Es que acaso cada vez se olvidaba de que hacía tiempo que el error había sido corregido? No parece probable. Su comportamiento más bien daba la impresión de ser un ejercicio del poder por el poder. La inutilidad del ejercicio. Tanto Annie como su jefa sabían muy bien que no se consigue nada diciéndole a alguien que corrija un error que ya ha corregido. No era más que la manera en que su jefa le restregaba a Annie en la cara que esa era una relación de poder puramente arbitrario. Era un ritual de humillación que permite al superior demostrar quién es el jefe en el sentido más literal y que pone al subordinado en su lugar, sin duda amparándose en la idea de que los subalternos suelen ser culpables, cuando menos, de insubordinación mental y de resentimiento contra la tiranía del jefe, de la misma forma que los policías que golpean a sospechosos que saben que son inocentes se dicen que seguramente la víctima es culpable de alguna otra cosa. Annie. Aguanté allí 6 meses, y al final decidí que prefería morir antes que continuar. Sin embargo, tengo que confesar que esta fue la primera vez que pude ganarme la vida con un trabajo. Antes había sido profesora de preescolar, y aunque era una tarea importante, solo me pagaban $8,25 la hora, en Boston. Y esto nos lleva a otra cuestión, los efectos de este tipo de situaciones sobre la salud física de los empleados. Aunque no dispongo de datos estadísticos, los testimonios recibidos me permiten afirmar que las dolencias relacionadas con el estrés parecen ser una consecuencia habitual de los trabajos de mierda. He leído numerosos informes sobre la depresión y la ansiedad solapadas con síntomas físicos de toda clase, desde síndromes del túnel carpiano, que desaparecen misteriosamente cuando se deja el trabajo, hasta las que parecen ser crisis de enfermedades autoinmunes. La propia Annie también daba la impresión de estar cada vez más enferma y, en retrospectiva, parte de la causa parecía radicar en el enorme contraste entre los entornos de trabajo de su anterior empleo y el que nos ocupa. David, intento imaginar lo que se debe sentir al cambiar un trabajo real, cuidando y enseñando a niños, por otro tan humillante y carente de sentido solo por poder pagar el alquiler. ¿Crees que habrá mucha gente en esta situación? Annie, supongo que debe ser muy común. Los empleos mal pagados de atención infantil tienen una tasa de reemplazo realmente alta. Algunos profesionales del sector obtienen formación adicional y pueden acceder a algo más estable, pero muchos de los que he visto marcharse, mujeres, en su mayoría, acaban en alguna oficina o comercio minorista. Uno de los aspectos sobre el que suelo reflexionar es que pasé de un entorno en el que tocaba y me tocaban durante todo el día, cogiendo a los niños en brazos, abrazándolos, llevándolos a caballito, acariciándolos para que se durmieran, a un entorno en el que nadie hablaba, y ya ni hablemos de tocarse. En aquel momento no fui consciente del efecto que esto tenía sobre mi cuerpo, pero hoy me doy cuenta de que tuvo un enorme impacto sobre mi salud física y mental. Sospecho que no solo Annie tiene toda la razón, sino que lo que describe es un ejemplo excepcionalmente crudo de lo que, de hecho, es una dinámica bastante habitual. Annie estaba convencida de que no solo su trabajo carecía de sentido, sino que la empresa entera no debería existir, en el mejor de los casos,
Lo que hacían era un gigantesco ejercicio de parcheado para intentar arreglar algunos aspectos del daño causado por un sistema sanitario estadounidense claramente deficiente, del cual formaba parte intrínseca. El problema era, por supuesto, que nadie podía comentar tal cosa en la oficina. De hecho, nadie podía comentar nada, y el aislamiento físico iba de la mano del aislamiento social. Todo el mundo estaba obligado a permanecer dentro de su propia burbuja. En entornos sociales tan reducidos y claramente desiguales pueden empezar a ocurrir cosas muy extrañas. En los años 60, el psicoanalista radical Erich Fromm sugirió que las formas no sexuales de sadismo y necrofilia tienden a impregnar los asuntos cotidianos de los entornos muy puritanos y fuertemente jerarquizados. 105. Y en la década de 1990, la socióloga Len Chancellor combinó algunas de estas ideas con las de la psicoanalista feminista Jessica Benjamin para crear una teoría sobre el sadomasoquismo en la vida cotidiana. 106. Chancellor descubrió que, a diferencia de los miembros de las subculturas BDSM, que son perfectamente conscientes del hecho de que se trata de juegos de fantasía, muchos miembros supuestamente normales de entornos jerárquicos acaban atrapados en una especie de variante patológica de la misma dinámica sadomasoquista. El que está en el nivel más bajo lucha desesperadamente para obtener una aprobación que, por definición, nunca va a llegar, y el que está en el nivel más elevado cada vez llega más lejos para reafirmar un dominio absoluto que todos saben que en realidad no es tal, ya que si el nivel más alto fuese realmente tan todopoderoso, dominante y superior como pretende ser, no necesitaría tomarse tantas molestias para asegurarse de que los niveles más bajos reconocen su poder. Y, por supuesto, hay una diferencia más importante entre los juegos ficticios sadomasoquistas, si, quienes los practican se refieren a ellos como juegos, y sus representaciones no sexuales en la vida real. En la versión ficticia, todos los parámetros se establecen cuidadosamente por anticipado y de mutuo acuerdo, y ambas partes saben que el juego puede detenerse en cualquier momento mediante la contraseña convenida. Por ejemplo, basta con que uno diga la palabra naranja, para que el otro deje inmediatamente de verter cera caliente en el primero y se transforme del malvado marqués en un solícito ser humano preocupado por el bienestar del otro. Incluso se podría decir que gran parte del placer obtenido por el sometido procede del hecho de que sabe que tiene la capacidad de detener su dominación a voluntad. 107. Esto es precisamente lo que brilla por su ausencia en las situaciones sadomasoquistas en la vida real. No se le puede decir naranja a un jefe. Los supervisores nunca acuerdan por anticipado de qué forma se puede o no se puede castigar a los empleados por los distintos tipos de infracciones, y si, como en el caso de Annie, un empleado es reprendido o humillado de alguna forma, sabe que no hay nada que pueda decir para detenerlo, no hay ninguna palabra de seguridad, salvo, tal vez, dimito. El problema es que pronunciar esta palabra no solo detiene la humillación, sino la relación laboral en su conjunto, y ello puede llevar a un juego completamente distinto, en el que uno se ve en la obligación de mendigar para poder llevarse algo a la boca o para impedir que le corten la calefacción. Sobre la desgracia de no tener derecho a la propia desgracia. Lo que estoy sugiriendo, por tanto, es que la inutilidad misma de los trabajos de mierda tiende a exacerbar la dinámica sadomasoquista ya presente en cualquier relación jerárquica. No es algo inevitable, de hecho, algunos supervisores son generosos y amables, pero la ausencia de cualquier sensación de objetivo común, de cualquier razón para creer que, de algún modo, las acciones colectivas realizadas mejoran la vida de las personas externas a la empresa o tienen al menos algún efecto sobre ellas, tiende a magnificar todos los malestares, humillaciones, crueldades y resentimientos de la vida de oficina en la que, en última instancia, todo se reduce a intrigas y politiqueos.
muchos, como en el caso de Annie, los aterrorizaban los efectos sobre la salud. Al igual que un prisionero en aislamiento total comienza invariablemente a sufrir daños cerebrales, el trabajador que se ve privado de toda sensación de propósito experimenta una atrofia mental y física. Nouri, el parcheador de códigos del incompetente psicólogo vienés al que conocimos en el capítulo 2, hizo una especie de diario de los sucesivos trabajos de mierda que había tenido y de sus efectos sobre su mente y su cuerpo. Nouri. Trabajo 1. Programador, empresa emergente, sin sentido. Efecto sobre mí, descubrí que es posible odiarse a sí mismo. Cogía un resfriado todos los meses. El síndrome del impostor destrozó mi sistema inmunitario. Trabajo 2. Programador, empresa emergente, proyecto fruto del puro ego. Efecto sobre mí, me llevó tan al límite que hasta me perjudicó la visión, lo que me forzó a tomármelo con calma. Trabajo 3. Diseñador de software, pequeña empresa, fraude. Efecto sobre mí, depresión habitual, incapaz de encontrar energía. Trabajo 4. Diseñador de software, empresa emergente, condenada al fracaso. Efectos sobre mí, la mediocridad y el miedo continuo debido a mi incapacidad para centrarme me paralizaron la mente. De nuevo, un resfriado al mes, mi renovado esfuerzo por motivarme mató mi sistema inmunitario. Trastorno por estrés postraumático. Mis razonamientos eran absolutamente mediocres. Nouri tuvo la mala suerte de toparse con una serie de entornos corporativos absurdos y /diagonal o abusivos, y solo logró mantener la cordura, o al menos eludir un colapso mental y físico, porque encontró un nuevo objetivo por el que luchar. Comenzó a llevar a cabo un análisis detallado de las dinámicas sociales e institucionales que subyacen en los proyectos empresariales fallidos. De hecho, se convirtió en antropólogo. Esto me ha resultado extremadamente útil, gracias, Nouri. Después descubrió la política y comenzó a dedicar tiempo y recursos a intentar destruir el sistema que había creado unos trabajos tan ridículos. Desde entonces, según nos dice, su salud comenzó a mejorar de forma muy notable. Incluso en entornos de oficina relativamente benignos, la ausencia de sentido o de propósito acaba consumiendo a la gente. Puede que no cause deterioro físico o mental, pero sí hace que los empleados tengan que luchar contra sentimientos de vacuidad e inutilidad. El prestigio, el respeto y la generosa remuneración que suelen ofrecer estos empleos no solo no mitigan, sino que en realidad aumentan esos sentimientos. Como le pasa a Lillian, los que tienen un trabajo de mierda pueden verse torturados en secreto por la idea de que se les paga más que a sus subalternos, que son los realmente productivos. ¿Acaso no es eso una mierda? O porque los demás tienen razones legítimas para odiarlos. Esto hace que muchos no sepan cómo deberían sentirse. No hay ninguna guía moral disponible. Uno podría considerar que hay una ausencia total de pautas morales. He aquí un ejemplo relativamente suave. Finn trabaja para una empresa que concede licencias de software por suscripción. Finn, su artículo sobre los trabajos de mierda, me ha impactado desde que lo leí hace un par de años. Lo releo con frecuencia y lo menciono a mis amigos. Soy director de apoyo técnico en una empresa de servicios de software, y mi trabajo parece consistir básicamente en asistir a reuniones, escribir y recibir correos electrónicos, comunicar cambios inminentes a mi equipo, servir como agente mediador entre los clientes y la junta directiva, y llevar a cabo evaluaciones de rendimiento. Según reconoce el propio Finn, estas evaluaciones de rendimiento son totalmente innecesarias ya que todo el mundo sabe quiénes son los vagos. De hecho, admite sin tapujos que la mayoría de las tareas que realiza son innecesarias. El trabajo útil que hace es sobre todo de parcheador,
resolver problemas causados por diversos procesos burocráticos innecesariamente enrevesados de la empresa. Además, la propia empresa es ya de por sí bastante innecesaria. Fin. Aún así, mientras escribo esto hay una parte de mi cerebro que quiere defender mi trabajo de mierda, aunque solo sea porque me permite aportar dinero a mi familia. Creo que es ahí donde entra en juego la disonancia cognitiva. Desde un punto de vista emocional, no estoy para nada comprometido ni con el trabajo ni con la empresa. De hecho, si acudiese el lunes y el edificio hubiera desaparecido, ni la sociedad ni yo lo echaríamos de menos. Si hay alguna satisfacción que pueda extraer de mi trabajo es que me ha convertido en un experto a la hora de navegar por las aguas de una empresa desorganizada y conseguir llegar a buen puerto, pero, como podrá imaginarse, ser experto en algo que no tendría por qué existir no es precisamente muy gratificante. Yo preferiría dedicarme a escribir novelas y artículos de opinión, cosa que ya hago en mi tiempo libre, pero me da miedo renunciar a mi trabajo de mierda y luego no ser capaz de llegar a fin de mes. Este, por supuesto, es un dilema muy común. Puede que el trabajo en sí sea innecesario, pero es difícil considerarlo algo malo si te permite dar de comer a tus hijos. Cabría preguntarse qué clase de sistema económico crea un mundo en el que la única forma de alimentar a los hijos es pasarse la mayor parte de la jornada laboral realizando inútiles ejercicios marca casillas o resolviendo problemas que no deberían existir. Por otra parte, podríamos darle la vuelta a la pregunta y plantearnos si todo lo que hacemos realmente puede considerarse tan inútil como parece, dado que el sistema económico que creó estos trabajos también nos permite alimentar a los hijos. ¿Realmente queremos cuestionar al capitalismo por esto? Es posible que todos los elementos del sistema sean exactamente como deberían ser, por muy inútiles que parezcan. Y al mismo tiempo no se puede desechar la idea de que hay algo que no funciona bien. Muchos otros me hablaron, como Lillian, de la angustiosa disparidad existente entre las muestras de respeto que reciben de la sociedad y el conocimiento de lo que realmente hacen. Dan, un responsable de contratación en la sede de Toronto de una empresa británica, estaba convencido de que solo hacía 1 hora o 2 de trabajo real a la semana, un trabajo que podría haber hecho fácilmente desde su casa, y que el resto era completamente inútil. En su opinión, ponerse el traje y acudir a la oficina no era más que un elaborado ritual de sacrificio, una serie de gestos sin sentido que tenía que llevar a cabo para demostrar que era digno de un respeto que no se merecía. Incluso se preguntaba a menudo si sus compañeros de trabajo también sentían lo mismo que él. Dan, me parecía kafkiano que solo yo tuviera la desgracia de darme cuenta de lo estúpido que era casi todo lo que hacíamos, pero en lo más profundo de mí sentía que alguien más debía estar compartiendo esta pesadilla. Todos teníamos que saberlo. Éramos 6 personas en la oficina y todos éramos jefes. En el edificio había más jefes que empleados. La situación era totalmente absurda. En el caso de Dan, todos participaban en la pantomima. El entorno no era opresivo, los 6 directivos y sus supervisores eran educados, amables y se apoyaban los unos a los otros. Comentaban el excelente trabajo que estaba haciendo cada uno y qué terrible sería para todos si uno de ellos dejase de formar parte del equipo, pero, en opinión de Dan, solo era una forma de consolarse mutuamente porque en su fuero interno todos sabían que en realidad no estaban haciendo casi nada, que su trabajo no tenía ningún valor social y que si no estuvieran allí, no pasaría nada. Y fuera de la oficina era aún peor ya que empezaron a considerarlo como el único miembro de su familia que realmente había llegado a hacer algo en la vida. Es muy difícil describir lo desesperado e inútil que me sentía. Me consideraban un joven profesional, pero ¿sabía alguno de ellos a qué me dedicaba en realidad?
Al final, Dan dejó ese trabajo y se convirtió en profesor de ciencias en una comunidad de indios Cree en el norte del estado de Quebec. No ayuda en absoluto que, en situaciones como las descritas, los superiores tiendan a insistir en que las percepciones de inutilidad son obviamente absurdas. No siempre ocurre así. Como hemos visto, algunos responsables se limitan a guiñar un ojo y sonreír, y unos pocos incluso acceden a comentar al menos parte de lo que está sucediendo. Sin embargo, dado que los responsables de nivel medio suelen considerar que su papel consiste en mantener la moral y la disciplina de trabajo, a menudo sienten que su única opción es justificar la situación. De hecho, esta es la única parte de su trabajo que no es inútil. Por otra parte, cuanto más se asciende en la escala jerárquica, más inconscientes suelen ser los responsables, pero al mismo tiempo, más autoridad formal suelen tener. Vasily trabaja como analista de investigación en el Ministerio de Asuntos Exteriores de un país europeo. Su oficina, según informa, tiene tanto supervisores como investigadores, y cada frase de cualquier documento de un investigador invariablemente acaba pasando por dos niveles jerárquicos para su lectura y revisión, luego se devuelve, y así varias veces hasta que deja de tener sentido. Por supuesto, esto sería más grave si hubiese una posibilidad de que alguien externo a la oficina leyese alguno de los documentos o, al menos, supiera de su existencia. Vasily intenta a veces informar de lo que ocurre a sus superiores. Vasily, cuando alguien me pregunta a qué me dedico, no quiero decirlo, ya que en realidad no hay nada que decir, nada de lo que estar orgulloso. Trabajar para un ministerio tiene una buena reputación, así que cuando les respondo que trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, la gente suele reaccionar con una mezcla de respeto y desconocimiento. Creo que ese respeto lo hace todo aún peor. Existen millones de maneras de hacer que un ser humano se siente indigno de algo. Estados Unidos, a menudo pionero en esta clase de asuntos, ha logrado perfeccionar, entre otras cosas, un estilo arquetípico de discurso político que consiste en sermonear a los demás diciéndoles lo idiotas que son por pensar que tienen derecho a algo, un estilo al que podríamos llamar reprimenda sobre los derechos. La reprimenda sobre los derechos tiene muchas formas y manifestaciones. Por un lado está la versión de derechas, que se centra en vilipendiar a los demás por pensar que el mundo les debe un medio de vida, un tratamiento médico cuando están gravemente enfermos, o una baja por maternidad, o seguridad en el trabajo, o igualdad ante la ley. Por otro lado está la versión de izquierdas, que consiste en decir a la gente que revise sus privilegios, cuando afirman tener derecho a casi todo lo que precisamente no tienen los más pobres o los más oprimidos. De acuerdo con estas normas, aunque a uno le den golpes con una porra y lo metan en la cárcel sin razón alguna, solo se puede quejar de la injusticia si especifica primero todas las categorías de personas a las que es más probable que les suceda lo mismo. Las reprimendas sobre derechos son especialmente pomposas y rebuscadas en Norteamérica, pero, con el ascenso de las ideologías neoliberales, se han extendido por todo el mundo. En estas condiciones es comprensible que la demanda de un nuevo derecho, como el derecho a un empleo con significado, 108, pueda parecer un proyecto sin futuro. Hoy en día ya es bastante difícil que nos tomen en serio cuando pedimos cosas que en teoría ya deberíamos tener. La carga de las reprimendas sobre derechos recae muy especialmente sobre las generaciones más jóvenes. En la mayoría de los países ricos, el actual grupo de población de 20 a 30 años es la primera generación en más de un siglo que, en términos generales, puede esperar oportunidades y niveles de vida considerablemente peores de los que tuvieron sus padres, pero al mismo tiempo tienen que oír implacables sermones de la derecha y de la izquierda sobre su derecho a sentir que tal vez se merezcan otra cosa, lo cual dificulta especialmente que los jóvenes puedan quejarse por tener empleos.
carentes de sentido. Así pues, terminemos este apartado con el testimonio de Rachel, que expresa el horror de una generación. Rachel era un prodigio de las matemáticas con una licenciatura en física, pero procedente de una familia pobre. Aspiraba a realizar estudios de posgrado, pero como las tasas universitarias en el Reino Unido se han triplicado en los últimos años y apenas contaba con asistencia financiera, se vio obligada a aceptar un trabajo como analista de riesgo de catástrofes en una gran compañía de seguros para poder pagarlos. Un año de su vida, se dijo a sí misma, pero no será el fin del mundo. Rachel, me dije, venga, que no va a ser para tanto, vas a aprender cosas nuevas, ganar dinero y de paso puedes hacer algunos contactos. No puede ser tan horrible. Aunque en lo más profundo de mi mente resonaba machaconamente otra cosa, mucha gente se pasa toda su vida realizando trabajos aburridos y agotadores a cambio de una miseria. ¿Por qué te crees tan especial y piensas que solo vas a pasar un año en un soso trabajo de oficina? Eso último es un miedo muy extendido entre los millennials conscientes de sí mismos. Por Dios, es que casi no puedo entrar en Facebook sin encontrarme algún artículo moralizante sobre los privilegios de mi generación y nuestra reticencia a cumplir con un maldito día de trabajo. Resulta difícil evaluar si mis estándares sobre lo que es un trabajo aceptable son razonables o, por el contrario, son el resultado de los delirios de grandeza de la generación copo de nieve, como suele decir mi abuela. Esta es, por cierto, una variante muy británica de la reprimenda sobre los derechos. Aunque cada vez afecta a más países europeos, personas mayores que crecieron bajo la protección de un estado de bienestar completo pero que se burlan de los jóvenes por pensar que tienen derecho a lo mismo. También había otro factor, aunque a Rachel le daba algo de vergüenza reconocerlo, el sueldo era realmente elevado, más de lo que ganaba cualquiera de sus padres. Para alguien que se había pasado toda su vida adulta como una estudiante sin blanca, trabajando con contratos temporales de teleoperadora o de camarera, podría estar bien probar por fin la vida burguesa. Rachel ya había tenido trabajos de oficina y trabajos chorras, así que un trabajo de oficina chorra no podía ser mucho peor. No tenía ni la menor idea de en qué profundidades abisales de aburrimiento me iba a sumergir bajo el peso de la burocracia, la gestión incompetente y las innumerables tareas de mierda. El puesto de Rachel venía exigido por la normativa vigente para las empresas de fondos de inversión, normativa que, como en muchos otros casos, su empleador no tenía intención de cumplir. Por tanto, un día típico consistía en revisar cada mañana los correos electrónicos con datos sobre cuánto dinero podría perder cada delegación de la empresa en caso de alguna hipotética catástrofe, limpiar esos datos, copiarlos en una hoja de cálculo, reiniciando el programa al menos una vez, porque siempre se colgaba, y calcular una cifra de pérdidas totales, si de los cálculos se deducía que podía haber algún problema legal. Rachel tenía que retocar las cifras hasta eliminarlo. Este era el plan cuando las cosas iban bien, pero en un día malo o en un mes malo, cuando no había otra cosa que hacer, sus supervisores se inventaban elaborados ejercicios, obviamente inútiles, para mantenerla ocupada, como confeccionar mapas mentales, 109. O simplemente la dejaban sin nada en absoluto que hacer, con la condición de que, cuando no tuviese nada que hacer, procuraría fingir que sí tenía. Rachel, el aspecto más raro, además del título, y más absurdo de mi trabajo era que, aunque se solía reconocer que en realidad no había suficiente trabajo que hacer, no se permitía demostrarlo claramente. Ni siquiera se podía entrar en Twitter o Facebook. Mis estudios universitarios habían sido muy interesantes y había tenido que trabajar mucho para superarlos, por lo que, como ya he dicho,
No tenía ni idea de lo horrible que podía ser levantarse por la mañana para pasar todo el día sentada en una oficina intentando perder el tiempo sin que se notase mucho. La gota que colmó el vaso llegó después de varios meses quejándome de la situación, cuando quedé con mi amiga Mindy para tomar algo después de una semana especialmente absurda. Me habían pedido que clasificase por colores un mapa mental que mostraba las cosas que está bien tener, las cosas que tendría que tener y las cosas que me gustaría tener en el futuro. No, yo tampoco tengo la menor idea de lo que significa. Mindy también estaba trabajando en un proyecto absurdo muy similar, catalogando el contenido del periódico de la empresa que no leía nadie. Se despachó a gusto conmigo, y yo me despaché a gusto con ella. Incluso pronuncié un largo y apasionado discurso en el que acabé gritando: ojalá subiera el nivel del mar y llegase el apocalipsis porque preferiría tener que pescar y defenderme de los caníbales con una lanza hecha de un jodido palo antes que tener que seguir haciendo estas putas gilipolleces. Nos reímos con ganas durante un buen rato y después yo me eché a llorar. Dimití al día siguiente. Una de las grandes ventajas de haber hecho toda clase de pequeños trabajos en la universidad es que siempre puedes volver a encontrar trabajo rápidamente. Así que, sí, soy la reina de cristal de la generación copo de nieve, que se funde con el calor de una oficina a una temperatura agradable, pero, Dios, el mundo laboral es una mierda. A pesar de empezar pensando que un trabajo de oficina chorra no sería el fin del mundo, Rachel se vio obligada a llegar a la conclusión de que de hecho prefería el fin del mundo. 110. Sobre la desgracia de saber que se está causando daño. Existe otra forma ligeramente distinta de sufrimiento social que también debe ser comentada: la desgracia de tener que fingir que se está aportando un beneficio a la humanidad cuando se sabe que en realidad se está haciendo justo lo contrario. Por razones obvias, esta forma de sufrimiento social es más común entre los proveedores de servicios sociales que trabajan para organismos del gobierno o para organizaciones no gubernamentales, ONG. La mayoría de estas tribulaciones se relacionan con rituales marcacasillas, al menos hasta cierto punto, pero muchas tienen que ver con el hecho de que los trabajadores son conscientes de que lo que hacen es peor que inútil. En realidad están perjudicando a las personas a las que supuestamente deberían ayudar. En la actualidad sí es artista, pero hace tiempo fue terapeuta comunitaria en la ciudad de Nueva York. Sí, soy titulada en trabajo social y durante las décadas de 1990 y 2000 trabajé como terapeuta en un centro comunitario de salud mental en el Bronx. A mis clientes los obligaban a seguir un tratamiento después de ser encarcelados por delitos menores, la ley sobre crímenes de Clinton, perder sus trabajos y viviendas por ello, o simplemente porque tenían que demostrar a los servicios sociales o a la seguridad social que necesitaban un SSI, siglas en inglés del ingreso mínimo de inserción, o cualquier otro subsidio para comida o alquiler porque sufrían una enfermedad mental. Algunos estaban seriamente enfermos, pero muchos otros solo eran personas pobres en extremo acosadas de manera constante por la policía. Sus condiciones de vida volverían, mentalmente enfermo, a cualquiera. Mi trabajo consistía en realizar sesiones de terapia básicamente para decirles que todo era culpa suya y que mejorar sus propias vidas era su responsabilidad. Y si participaban todos los días en las sesiones que, por otra parte, permitían a mi centro facturar a Madeken, el personal debía copiar su historial médico y enviarlo a una oficina de la Seguridad Social para que pudieran optar a subsidios por discapacidad. Cuanto más papeleo tuviese su expediente, mayores eran sus posibilidades. Tenía grupos como control de la ira, habilidades para salir adelante, etc., eran cosas insultantes e irrelevantes. ¿Cómo se puede hacer frente a la falta de comida, o a controlar la ira contra la policía cuando está abusando de uno?
trabajo era inútil y nocivo. Muchas ONG se aprovechan de la desgracia creada por la desigualdad. Ganaba muy poco con ese trabajo, pero aún me duele profundamente saber que era algo así como una proxeneta de la pobreza. Es interesante e importante señalar que muchos de los empleados públicos de bajo nivel que hacen cosas absurdas y horribles en nombre de la burocracia son muy conscientes de lo que están haciendo y del daño humano que pueden provocar, aunque también saben que no deben mostrarlo cuando tratan con el público. Algunos intentan racionalizarlo, otros incluso obtienen un placer sádico, pero toda víctima del sistema que alguna vez se haya preguntado, ¿cómo pueden estas personas estar en paz consigo mismas? Puede consolarse pensando que, en muchos casos, no pueden. Cuando Mina aceptó un trabajo para una delegación local del gobierno en una localidad costera inglesa apodada Chabolas de Mar, le dijeron que trabajaría con personas indigentes y en cierto modo así era. Meena. Mi trabajo no consistía en alojar, aconsejar o ayudar a los indigentes en modo alguno, sino en recopilar toda la documentación necesaria, documento de identidad, número de seguridad social, pruebas de ingresos, etc., para que la unidad de alojamiento temporal pudiese reclamar los subsidios de alojamiento. Tenían 3 días para entregarlo todo, y si no lo hacían o no podían hacerlo, yo tenía que solicitar a los asistentes sociales que los echasen del alojamiento temporal. Obviamente, las personas sin hogar con adicciones a las drogas suelen tener ciertas dificultades a la hora de aportar 2 justificantes de ingresos, entre muchas otras cosas, pero ocurre lo mismo con quinceañeros abandonados por sus padres, veteranos de guerra con estrés postraumático y mujeres que huyen de la violencia doméstica. En resumen, explica Mina, su trabajo era amenazar a personas sin hogar con la posibilidad de quedarse, una vez más, sin un techo bajo el que cobijarse, y todo para que un departamento del gobierno pudiera reclamar una transferencia de dinero a otro departamento del gobierno. ¿Cómo se sentía? Me destrozó el alma. Después de 6 meses no pudo soportarlo más y ya no volvió a trabajar para el sector público. Mina dimitió. Beatrice, que trabajó para otra institución local, tampoco pudo soportarlo cuando vio a unos colegas reírse abiertamente por unas cartas que se enviaban a los pensionistas y que contenían errores intencionados cometidos para confundir a los destinatarios a fin de poder cobrarles por retrasarse en algún pago. Según nos comentó, solo un pequeño grupo de colegas parecía obtener placer por confundir al público al que debían servir, pero ese grupo enrarecía notablemente un entorno de trabajo que, de otro modo, hubiera podido ser relajado y agradable. Intentó quejarse a sus superiores, esto no está bien, pero la miraron como si se hubiese vuelto loca, así que aprovechó la primera oportunidad disponible para cambiar de trabajo. George, que trabaja para Atos, una empresa francesa subcontratada por el gobierno británico para eliminar al mayor número posible de ciudadanos de las listas de discapacidades, desde que envió su testimonio, más de 2.000 personas han muerto poco después de ser declaradas aptas para trabajar. 111 aún aguanta a duras penas y me informa de que todos los que trabajan en esa empresa son conscientes de lo que ocurre y odian a Atos con silenciosa desesperación. En otros casos, algunos empleados del gobierno están convencidos de que son los únicos de su entorno que han descubierto lo inútil o lo destructivo que es su trabajo, aunque si se les pregunta si han comentado sus opiniones con sus colegas, casi siempre dicen que no, dejando abierta la posibilidad de que dichos colegas también estén convencidos de que son los únicos que se enteran de lo que pasa. 112. Con estos últimos testimonios entramos en un territorio algo distinto. Gran parte de lo que sucede en los entornos de trabajo analizados es simplemente inútil, pero cuando se descubre que se está haciendo daño real a los demás, se añade una nueva dimensión de culpa y terror. Culpa,
por razones obvias, y terror porque en esos entornos suelen circular oscuros rumores sobre lo que puede ocurrirles a los delatores. Además, a nivel cotidiano, todo esto no hace más que incrementar la calidad y la cantidad del sufrimiento presente en esta clase de trabajos. Conclusión sobre los efectos de los trabajos de mierda en la creatividad humana, y por qué los intentos de autoafirmarse de manera creativa o política contra el empleo inútil pueden considerarse una forma de guerra psicológica. Permítanme concluir retomando la cuestión de la violencia psicológica. Resulta difícil imaginar algo más pernicioso y dañino para el ser humano que, como dice Mina, verse obligado a cometer actos de arbitraria crueldad burocrática contra la propia voluntad, convertirse en una parte de la maquinaria que uno odia, convertirse, en definitiva, en un monstruo. Me he dado cuenta, por ejemplo, de que los monstruos más aterradores de la ficción no se limitan a asustar, herir o matar a sus víctimas, sino que además las convierten en monstruos como ellos, vampiros, zombies, hombres lobo. Son especialmente aterradores porque no solo amenazan el cuerpo, sino también la mente. Se supone que esta es la razón por la que los adolescentes se sienten tan atraídos por ellos, ya que la adolescencia es precisamente el momento en el que la mayoría de nosotros tenemos que enfrentarnos por primera vez con el reto de no convertirnos en los monstruos que despreciamos. Puede que los trabajos inútiles o insidiosos que se hacen pasar por un servicio público sean los peores, pero casi todos los trabajos mencionados en este capítulo pueden considerarse destructores de seres humanos, de un modo u otro. Los trabajos de mierda suelen provocar sentimientos de desesperación, depresión y aborrecimiento hacia uno mismo, son formas de violencia psicológica dirigidas a la esencia misma de lo que significa ser humano. Si lo que he argumentado en el capítulo anterior es cierto, que la integridad de la psique humana, e incluso la del cuerpo, si realmente se puede distinguir entre estas dos cosas, depende de las relaciones con los demás y de la propia capacidad para influir en el mundo, entonces estos trabajos difícilmente pueden ser otra cosa que violencia psicológica. Con esto no quiero decir, sin embargo, que la mente humana no tenga formas de resistir. En este sentido convendría concluir este capítulo hablando del resultado de la guerra psicológica y documentar algunas de las formas que utilizan los trabajadores para mantener la cordura, implicándose para ello en otros proyectos, llamémoslo guerra de guerrillas. Robin, el empleado temporal que modificó su pantalla para que pareciese que estaba programando cuando en realidad estaba navegando por Internet, utilizó su tiempo libre para llevar a cabo un trabajo gratuito de revisión para un gran número de entradas de Wikipedia, entre ellas, según parece, la de mi propia biografía, y para apoyar las iniciativas sobre monedas alternativas. Otros, por su parte, crean nuevos negocios, escriben guiones o novelas, o promocionan en secreto servicios de criadas sexys. Y otros intentan evadirse creando mundos de ensueño, como hacía Walter Merry, 113, un clásico mecanismo de defensa para los que están condenados a pasarse la vida en estériles entornos de oficina. Es probable que no sea una coincidencia que hoy en día muchas de estas ensoñaciones no impliquen ser unas de la aviación en la Primera Guerra Mundial, casarse con un príncipe o convertirse en un galán rompecorazones, sino tener un trabajo mejor o incluso mucho mejor que el que se tiene. Boris, por ejemplo, trabaja para un gran organismo internacional, redactando informes inútiles e innecesarios. Veamos su testimonio, en el que obviamente se burla un poco de sí mismo. Boris, está claro que es un trabajo de mierda porque lo he probado todo para superarlo, libros de autoayuda, furtivas pausas onanistas, llamar a mi madre para llorar, darme cuenta de que todas las elecciones importantes de mi vida han sido pura mierda, pero sigo aguantando porque tengo un alquiler que pagar. Y lo peor es que la situación, que me deprime bastante,
me obliga también a posponer mi verdadera vocación, ser asistente personal de Jennifer López o de Beyoncé, por separado o simultáneamente. Soy una persona muy trabajadora que siempre obtiene buenos resultados, por lo que creo que lo haría bastante bien. Tampoco me importaría trabajar para alguna de las Kardashian, especialmente Kim. No obstante, la mayoría de los testimonios recurren a la creatividad como forma de desafío, la firme determinación con la que muchos intentan ser artistas, músicos, escritores o poetas sirve como antídoto para la inutilidad y la ausencia de sentido de su verdadero trabajo. Obviamente, es posible que en este caso la muestra tenga un sesgo más o menos importante, ya que los testimonios enviados proceden en su mayor parte de mis seguidores de Twitter, una población que seguramente es algo más artística y política que la mayoría. Por tanto, no voy a especular sobre lo extendido que está este tema, aunque sí se pueden percibir algunas pautas de comportamiento interesantes. Por ejemplo, los empleados contratados por una habilidad o capacidad concreta, pero a los que luego no se les da en realidad la oportunidad de utilizarla, pocas veces acaban ejerciéndola a escondidas cuando descubren que tienen mucho tiempo libre. Por lo general acaban haciendo otra cosa. Ya vimos en el capítulo 3 cómo Ramadán, el ingeniero que soñaba con trabajar en ciencia y tecnología de vanguardia, se rindió cuando descubrió que lo único que esperaban era que se sentara a hacer papeleo todo el día. En lugar de dedicarse a proyectos científicos, se dedicó a ver películas, leer novelas y estudiar la historia de los movimientos sociales egipcios. Este es un caso muy típico. Faye, que se ha planteado escribir un panfleto sobre cómo mantener la mente intacta en entornos corporativos, habla de la música. Faye, el músico frustrado que llevo en mí encontró formas de estudiar música en silencio mientras estoy atrapado en mi mesa de despacho. Ya llevo un tiempo estudiando la música clásica india y he logrado asimilar dos de sus sistemas rítmicos. Los sistemas musicales de la India son abstractos, numéricos y no escritos, lo cual me brinda la posibilidad de practicar en mi cabeza sin que nadie se dé cuenta. Esto significa que puedo improvisar música durante mis horas de oficina e incluso incorporar los sonidos del mundo que me rodea. Puedo crear melodías a partir del tic-tac del reloj durante las interminables reuniones o convertir un número de teléfono en un poema rítmico. Puedo traducir las sílabas de la jerga corporativa y transformarlas en una especie de hip hop o interpretar las proporciones del mueble archivador como un ritmo muy complejo. Todo esto me ha protegido del insoportable aburrimiento de mi entorno de trabajo. Incluso ofrecí una charla a algunos amigos sobre cómo utilizar juegos rítmicos para aliviar ese aburrimiento, demostrando cómo se puede convertir una reunión inaguantable en una composición funk. Lewis, que se describe a sí mismo como un falso banquero de inversiones, para una consultoría financiera de Boston, está escribiendo una obra de teatro. Cuando se dio cuenta de que su papel en la empresa no tenía ningún sentido, comenzó a perder motivación, y con ella la capacidad de concentrarse durante la hora o 2 horas al día en las que realmente tenía que trabajar. Su supervisor, un fanático del tiempo y de las apariencias, al que parecía importarle muy poco la productividad real, daba plena libertad a Lewis con tal de que no se fuera del trabajo antes que él, pero lo que el propio Lewis describe como su complejo de culpa del medio oeste estadounidense lo llevó a intentar imaginar alguna forma de mantenerse ocupado. Luis, por suerte, tengo una mesa para trabajar de pie y mucho tiempo libre en el que me siento moderadamente culpable, por lo que durante los últimos 3 meses he utilizado ese tiempo para escribir mi primera obra de teatro. Extrañamente, el proceso creativo comenzó más por necesidad que por deseo, ya que me di cuenta de que soy mucho más productivo y eficiente después de haber trabajado en una escena o un diálogo. Para poder hacer mi trabajo lo mejor posible durante unos 70 minutos que tengo que trabajar cada día,
necesito dedicar otras 3 o 4 horas a la redacción creativa. Falle y Lewis son casos atípicos, ya que lo más habitual es que los que se sienten atrapados en una oficina sin nada que hacer en todo el día se quejen de lo difícil que resulta dedicar el tiempo libre a hacer otra cosa que valga la pena. Cabría pensar que el hecho de dejar a millones de jóvenes formados sin responsabilidades reales pero con acceso a Internet, que en teoría es un enorme archivo de conocimiento humano y logros culturales, podría desencadenar una especie de nuevo renacimiento, pero no ha ocurrido nada ni remotamente parecido. Por el contrario, la situación ha suscitado un florecimiento de las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, formas de comunicación electrónica que se prestan a ser producidas y consumidas mientras se finge estar haciendo otra cosa. Estoy convencido de que esta es la principal razón del enorme auge de estas redes sociales, en especial si se tiene en cuenta que los trabajos de mierda han aumentado, pero que también lo ha hecho la mierdificación de los trabajos reales. Como hemos visto, las condiciones específicas varían considerablemente de un trabajo de mierda a otro. Algunos empleados tienen supervisión constante y opresiva, otros tienen libertad casi total para hacer una tarea testimonial, y la mayoría está en algún punto intermedio. Sin embargo, en el mejor de los casos, la necesidad de estar disponible, de emplear una cierta energía en mirar por encima del hombro, de mantener una fachada, de no parecer demasiado absorto y de no colaborar demasiado con otros, todo esto se adapta mucho mejor a la cultura de los juegos online, los comentarios en YouTube, los memes y las controversias de Twitter que a los grupos de rock, la poesía psicodélica o al teatro experimental creados durante el estado de bienestar de mediados del siglo XX. Estamos siendo testigos del ascenso de aquellas formas de cultura popular que pueden producir y consumir los empleados de oficina durante los periodos de tiempo intermitentes y furtivos que tienen a su disposición en sus entornos de trabajo donde, aunque no tengan nada que hacer, no pueden reconocerlo abiertamente. En algunas declaraciones también se quejaban del hecho de que las formas tradicionales de expresión artística no pueden llevarse a cabo bajo condiciones de mierda. Padraig, un irlandés licenciado en arte que se vio obligado a aceptar un trabajo sin sentido en una multinacional tecnológica extranjera, debido a las complejidades del sistema fiscal y de bienestar existente en Irlanda, que, según dice, hace casi imposible el autoempleo a menos que uno sea rico, se ha visto obligado a abandonar su verdadera vocación. Padraig. Pero lo que realmente me está matando es que al salir del trabajo me he vuelto incapaz de pintar, de seguir mis impulsos creativos para plasmar algo sobre el lienzo. Cuando estaba desempleado me centraba mucho en la pintura, pero no obtenía dinero por ello, y ahora que tengo dinero para comer, ya no tengo el tiempo, la energía o la claridad mental para ser creativo. 114. Aún así, todavía consigue mantener una vida política como anarquista dispuesto a todo para destruir el sistema económico que no le permite seguir su vocación. Mientras tanto, James, un asistente legal de Nueva York, debe contentarse con pequeños actos de sutil protesta, como me paso todo el día en un entorno de oficina totalmente esterilizado. Tengo la mente demasiado anestesiada como para hacer otra cosa que no sea consumir redes sociales, afirma. Y en ocasiones me siento deprimido por todo ello, el aislamiento, la inutilidad, el cansancio. Mi único acto de rebeldía es llevar todos los días un pin con el símbolo anarquista de la estrella roja y negra. Y no tienen ni puta idea de lo que significa. Por último, reproduzco la conversación que mantuve con Harry, un psicólogo británico que, debido a las reformas educativas del primer ministro Tony Blair durante los años 90, fue despedido como profesor y vuelto a contratar como asesor de proyectos, para determinar los efectos del despido de los profesores. Harry. Lo que de verdad me sorprende es que resulte asombrosamente difícil reasignar el tiempo por el que te pagan.
Me hubiera sentido culpable si hubiese eludido las tareas más absurdas y hubiese empleado el tiempo en, por ejemplo, escribir una novela. Me sentía realmente obligado a dar lo mejor de mí para realizar las actividades por las que me habían contratado, incluso sabiendo que esas actividades eran inútiles. David, este es un tema que aparece con frecuencia en los testimonios que recibo. Según he leído, los trabajos que deberían ser maravillosos, ya que pagan mucho dinero por hacer poco o nada, y a menudo ni siquiera insisten en que se finja trabajar, de alguna forma exasperan a las personas porque no son capaces de encontrar una forma de canalizar el tiempo y la energía hacia cualquier otra cosa. Harry, bueno, hay una cosa que confirma esa pauta de comportamiento. Actualmente trabajo como responsable de formación en una terminal de autobuses. No es algo muy glamuroso, pero tiene mucho más sentido, y ahora estoy haciendo más trabajo independiente por puro placer, relatos cortos, artículos, del que hacía en un trabajo de mierda completamente carente de estímulos. David, puede que hayamos dado con algo. Harry, sí, es muy interesante. Por tanto, utilizar un trabajo de mierda para realizar otros proyectos no es fácil. Se requiere ingenio y determinación para coger un periodo de tiempo que primero ha sido aplastado y homogeneizado, como suele hacerse en lo que James denomina entorno S de trabajo esterilizado S, y luego dividido de manera aleatoria en fragmentos de duración impredecible, y utilizar ese tiempo para realizar proyectos que requieran reflexión y creatividad. Algunos lo logran porque previamente han dedicado una gran cantidad de su, presumiblemente finita, energía creativa para conseguir un estado de ánimo que les permita usar su tiempo para hacer algo más ambicioso que memes de gatos. No es que hacer memes de gatos sea algo malo en sí mismo, he visto algunos realmente buenos, pero me gustaría pensar que nuestra juventud está destinada a hacer cosas más importantes. Los únicos testimonios recibidos cuyos remitentes sentían que habían logrado superar la destrucción mental causada por los trabajos de mierda, procedían de trabajadores que habían encontrado una forma de reducir esos trabajos a 1 o 2 días a la semana. Huelga decir que, desde el punto de vista logístico, por razones financieras o de carrera profesional, conseguir esto es extremadamente difícil, por no decir imposible. Hannibal es uno de los pocos ejemplos exitosos de los que disponemos. Recordemos que Hannibal es el consultor que redacta informes innecesarios para empresas de marketing por los que cobra hasta 12.000 libras esterlinas e intenta, si es posible, limitar su jornada de trabajo a un día a la semana. El resto de los días los dedica a otros proyectos que considera extremadamente útiles, pero que sabe que jamás podría financiar sin su otro trabajo. Hannibal, uno de los proyectos en los que estoy trabajando es la creación de un algoritmo de procesamiento de imágenes que pueda leer tiras reactivas de bajo coste de diagnóstico de pacientes de tuberculosis en los países en desarrollo. La tuberculosis es una de las enfermedades más mortíferas del mundo. Se estima que hay casi 8 millones de infectados y que de ellos mueren al año 1,5 millones. Realizar un simple diagnóstico aún sigue siendo un problema importante, por lo que si se pudiera mejorar el tratamiento de siquiera el 1% de esos 8 millones de pacientes infectados, estaríamos hablando de mejorar la vida de varios miles de personas. Este trabajo, en el que ya hemos logrado resultados significativos, es muy gratificante para todos los implicados. Es exigente a nivel técnico y requiere la resolución de problemas complicados y un trabajo en equipo para alcanzar un objetivo en el que todos creemos. En definitiva, es todo lo contrario a un trabajo de mierda. Sin embargo, nos está resultando realmente difícil recaudar los fondos necesarios para continuar con este proyecto. A pesar de haber empleado mucho tiempo y energía intentando convencer a varios ejecutivos del sector sanitario de que el proyecto tenía aspectos potencialmente lucrativos,
Solo logró recaudar lo suficiente para pagar los gastos del proyecto, por lo que ninguno de los que trabajan en él, incluido el propio Hannibal, reciben remuneración alguna. Por lo tanto, para poder financiar un proyecto que puede salvar vidas, Hannibal se ve obligado a redactar informes sin sentido para reuniones de marketing. Aníbal, cuando tengo la oportunidad, suelo preguntar a la gente que trabaja en relaciones públicas o en empresas farmacéuticas internacionales qué piensan de trabajos como el mío, y sus reacciones son interesantes. Si se lo pregunto a empleados más jóvenes que yo, tienden a pensar que les estoy haciendo una especie de prueba o intentando pillarlos en un renuncio. Estoy intentando que reconozcan que lo que hacen es inútil para poder persuadir a sus jefes de que los despidan. Y si se lo pregunto a empleados mayores que yo, normalmente empiezan diciéndome algo del tipo, bienvenido al mundo real, como si fuera un adolescente que ha abandonado los estudios y que aún tiene que madurar para entenderlo y aceptar que uno no puede pasarse todo el día en casa jugando a la consola y fumando hierba. Debo admitir que cuando era un adolescente me pasé muchas horas haciendo justo eso, pero ya no lo soy. De hecho, suelo cobrarles cantidades absurdas de dinero por hacer informes absurdos, por lo que a menudo noto que, en un momento de reflexión interna, se preguntan quién es el que realmente no lo entiende. Hannibal está en el mejor momento de su carrera, un experto investigador que puede caminar con seguridad por los pasillos del poder corporativo. Además, es consciente de que, en el mundo profesional, interpretar bien su papel es absolutamente crucial, en este caso, saber que la forma siempre se valora más que el contenido, y todo indica que sabe interpretar ese papel con una habilidad extraordinaria. 115. Por tanto, se podría decir que sus trabajos son una especie de estafa con las que engaña al mundo corporativo. Incluso se lo podría considerar una especie de Robin Hood moderno en un mundo en el que, como él mismo dice, hacer algo que merezca la pena es subversivo. El caso de Hannibal es realmente inusual. Otros se dedican al activismo político, lo cual puede ser extremadamente positivo para la salud emocional y física del trabajador. 116. Y suele ser más fácil de encajar en la fragmentada naturaleza del horario de oficina, al menos en el caso del activismo digital, que los proyectos creativos más convencionales. Aún así, el esfuerzo psicológico y emocional requerido para armonizar los intereses útiles y los trabajos de mierda suele ser descomunal. Ya he mencionado los problemas de salud de Nouri provocados por su trabajo, que comenzaron a remitir claramente cuando empezó a intentar sindicalizar su entorno de trabajo. Esto requería una gran disciplina mental, pero no tan grande como la que necesitaba para operar con efectividad en un entorno corporativo muy estresante en el que era consciente de que su trabajo no tenía la más mínima utilidad. Nouri solía necesitar volverme loco para poder trabajar, es decir, abandonar mi yo y convertirme en otra persona que pudiera hacer el trabajo. Después, solía necesitar un día para recuperarme, para recordar quién era en realidad. De otro modo, me convertía en una persona áspera y quisquillosa y me enfurecía por las cosas más tontas, incluso en mi vida privada. Por tanto, tenía que encontrar toda clase de técnicas mentales para hacer mi trabajo más soportable, y las motivaciones más efectivas eran los plazos y la rabia. Por ejemplo, fingir que habían menospreciado mi trabajo y entonces tener que enseñarles lo que vale un peine con mi excelente productividad. El problema era que en esos casos me resultaba muy difícil organizar las diferentes partes de mi yo, en especial las que siempre habían formado parte de mí y que se desequilibraban rápidamente. Sin embargo, puedo quedarme trabajando hasta muy tarde en temas de organización relacionados con el trabajo, como enseñar a mis colegas a negociar, programar, gestionar proyectos, etc. En esos casos sí me encuentro a mí mismo, y mi imaginación y mi sentido de la lógica funcionan en perfecta armonía, al menos hasta que mi cuerpo dice basta y tengo que irme a dormir.
Nouri también percibía que trabajar en algo que valía la pena era otra cosa. Es cierto que, al contrario que Hannibal, no trabajaba en equipo, pero el mero hecho de trabajar para un objetivo útil y necesario le permitió empezar a recuperar su yo destrozado, y al final comenzó a promover un embrión de comunidad, al menos en la forma mínima en que se puede hacer desde un puesto de trabajo aislado. Nouri, he comenzado a presentarme a otras personas diciendo que mi trabajo oficial es de programador y que mi trabajo real consiste en organizar los recursos humanos del centro de trabajo. Mi lugar de trabajo subvenciona mi activismo. Hace poco encontré en internet a alguien muy parecido a mí, nos hemos hecho muy amigos, y desde la semana pasada me resulta mucho más fácil entrar en la zona para trabajar. Creo que es porque al fin hay alguien que me comprende. Para el resto de mis amigos íntimos, soy un oyente activo, una caja de resonancia. En realidad no entienden lo que a mí me importa de verdad. Sus ojos se ponen vidriosos cada vez que menciono mi activismo. Sin embargo, aún sigo necesitando preparar mi mente para trabajar. Lo que hago es escuchar la canción Bareldur, de Sigur Rós, con la que entro en una especie de trance de meditación, y cuando acaba ya estoy listo para lanzarme al trabajo. Siempre es una buena idea terminar un capítulo tan desalentador como este con un tono algo más positivo, y estas historias demuestran que es posible encontrar un objetivo y un significado incluso en los peores trabajos de mierda, y también que ello requiere no poco esfuerzo. El arte del escaqueo, como se lo llama a veces en Inglaterra, puede estar muy desarrollado o incluso ser alabado en ciertos ambientes tradicionales de la clase trabajadora, pero para escaquearse como es debido parece hacer falta algo real de lo que uno se puede escaquear. En un verdadero trabajo de mierda, a menudo no está claro qué se supone que se debería hacer, qué es lo que se puede contar sobre lo que se hace o no se hace, a quién se le puede preguntar y qué se le puede preguntar, cuánto y hasta qué punto se puede fingir que se está trabajando, y qué clase de cosas se permiten cuando no hay trabajo. Es una situación realmente horrible en que los efectos sobre la salud y la autoestima suelen ser devastadores y la creatividad y la imaginación se desmoronan. Las dinámicas del poder sadomasoquista suelen salir a la luz. De hecho, se podría decir que, si no se realizan esfuerzos explícitos para evitarlo, casi siempre emergen en situaciones fuertemente jerarquizadas y carentes de contenido, y a veces acaban surgiendo a pesar de tales esfuerzos. No es casual que al hablar de los efectos producidos por los trabajos de mierda me haya referido a ellos como violencia psicológica. Esta violencia ha afectado a nuestra cultura, a nuestra sensibilidad y sobre todo a nuestra juventud. A los jóvenes europeos y norteamericanos, en particular, pero cada vez más también a los del resto del mundo, se los prepara psicológicamente para realizar trabajos inútiles, se los entrena para fingir que trabajan, y se los conduce de distintas formas hacia puestos de trabajo que casi nadie piensa que puedan tener utilidad alguna. 117. ¿Cómo ha ocurrido esto y cómo se ha normalizado e incluso incentivado esta situación es un tema importante que veremos en el próximo capítulo? Es algo que necesita respuesta porque no cabe duda de que esto se ha convertido en una auténtica llaga en el alma colectiva de la humanidad.